con ustedes y poder hablar de algo que a mí me gusta. Siempre he dicho que es una suerte uno poder hacer lo que le gusta y mucho más que haya personas que estén dispuestas a oírle a uno el cuento de lo que lo apasiona a uno mucho. Entonces, como decía Jorge, vamos a hablar de uno, sin lugar a dudas, uno de los personajes o de los directores más relevantes de la historia del cine, no solamente en Italia, sino de la historia mundial del cine. Y sin lugar a dudas nos vamos a encontrar cosas interesantes que tienen que ver con su vida y que se van a ver reflejadas en su obra. Entonces vamos a hacer como un paralelo entre un poco quién es Fellini, y de ahí se van a ir dando cuenta de por qué este curioso nombre de un mentiroso honesto, de quién es Fellini, y ese ser que es Fellini, cómo se representa o cómo se refleja un poco en sus búsquedas estéticas, en su filmografía. Entonces espero que les interese y les llame la atención todo lo que les tengo para contar hoy. Bueno, empecemos. Les quiero compartir unas diapositivas que preparé, y simplemente es comenzar contándoles que la razón de que estemos haciendo esta charla a propósito de Fellini se debe justamente a que estamos celebrando su centenario, el centenario de su nacimiento. O sea, él nació en enero, se ve, ¿cierto? Ahí se ve la... Muy bien, Armando, se ve muy Listo, bien. súper. Nace el 20 de enero de 1920, entonces este año no solamente aquí en Yurupari y aquí en Colombia, sino en todo el mundo se realizaron diferentes eventos en conmemoración al centenario de Fellini. Tal es la representatividad de Fellini en la historia del cine, que ningún país fue indiferente a su centenario, y en todas partes se hicieron eventos, especialmente en Italia, por supuesto, pero en todo el mundo se hicieron eventos en conmemoración a su natalicio. Entonces, nace en 1920, se casa en 1953 con Giulietta Massina, que también debemos mencionarla porque no solamente es la esposa de Fellini, sino que es una gran actriz, una mujer que incluso fue representativa y reconocida por sus dotes actorales, por encarnar dos de los personajes más representativos y sentidos de la obra de Fellini, que son Las noches de Caviria. Ella era Caviria, y en La Strada era Gelsomina, este personaje que conquistó a todo el mundo. De hecho, la figura, aquí vemos una foto del personaje de Gelsomina, que es como un pequeño clown, un pequeño payaso un tanto triste, melancólico. Terminó siendo incluso la forma, en su momento, una forma de representación de los payasos. La gente copiaba, o algunas empresas publicitarias copiaban esta imagen, esta figurita, este rostro, y hacían esta carita de payaso. Entonces, Giulietta Massina fue su gran inspiración, la que lo acompañó durante toda su vida. Siempre ha habido comentarios y rumores de que tuvieron una relación tirante, pues, por las infidelidades de Fellini, pero eso en este momento no importa mucho. Lo que importa es el hecho de que siempre estuvieron juntos, siempre se acompañaron, y tan es así que cuando Fellini muere, Giulietta cae en una depresión muy fuerte y al poco tiempo muere. Entonces siempre se ha visto como que incluso se acompañan después de la muerte, están incluso enterrados uno al lado del otro. Entonces, Giulietta Massina se casa con ella en 1953 y desde ese momento nunca se van a separar, y muere en 1993. Fellini muere en 1993. Bueno, entonces para empezar ya a hablar de Fellini, de la obra y de lo que les empecé a mencionar, de que vamos a tocar un poco su vida personal y relacionándolo con la obra, es necesario tener en cuenta esto. No vamos a hablar de cada una de las películas, sino más bien de lo que nos muestra esta diapositiva, y es la estructura de cómo están las películas. Como pueden ver, están
unas a un lado y otras al otro, y eso no solamente es como para organizar la información en la diapositiva, sino que tiene un sentido profundo, un sentido fuerte, y es que se puede dividir, digámoslo así, se puede dividir la filmografía de Fellini en dos, de acuerdo a el estilo o la forma en que realiza sus películas Fellini. Entonces, en esta primera columna podemos ubicar una etapa de Fellini, una primera etapa de Fellini, una estética y una forma de narrar más cercana al neorrealismo italiano, sin ser Fellini propiamente neorrealista, pero digamos que tiene ciertos rasgos y elementos que lo ubican en esa, bueno, además por los amigos que tenía, por la forma de narrar el grueso de sus películas, y por la época en la que se dan estas películas, se dice, bueno, no, este periodo, los años 50 hasta el 63, hasta el 62, digamos más bien, eh, son una época neorrealista en Fellini. Como les digo, tiene ciertas diferencias que lo distancian un poco de ser como Rossellini o de Sica, que son ya estos grandes representantes del neorrealismo, pero a pesar de esas pequeñas diferencias, normalmente se le atribuye que estas películas son de un periodo neorrealista. Y encontramos, no sé si se ve bien en la diapositiva, yo la veo aquí como muy bajita. Bueno, estas dos películas, La Dolce Vita y Ocho y Medio, son como un parteaguas. En esas dos películas, Fellini ya explora otra forma de hacer cine, aborda otra temática, aborda otra forma de narrar, y ya ahí se establece como una ruptura con lo que él venía presentando en estas películas iniciales. Entonces, y de hecho, estas películas son las que lo vuelven internacionalmente famoso. Una precisión, Fellini ya era famoso, muy famoso desde La Estrada, ya era un director que había llamado la atención no solamente en Italia, sino en América y en toda Europa. Ya era una figura reconocida, pero ya con La Dolce Vita y Ocho y Medio ya hace estallar el mundo, pues ya todo el mundo dice, ¿quién es este gran director? Pues ¿quién es este hombre que está realizando estas películas tan maravillosas? O sea, realmente estas dos películas sí, no solamente cambian el rumbo en la forma de narrar, en la forma de contar las historias, sino que también le cambian la vida a Fellini, ya se vuelve una superestrella, digámoslo así, una superestrella del cine, no como actor, sino como el director superestrella. Todo el mundo ya de algún modo tenía en su mente o reconocía o ubicaba a Fellini a partir de estas dos películas, especialmente La Dolce Vita, que incluso La Dolce Vita ni siquiera se traduce el título, sino que siempre se ha conocido como La Dolce Vita. Entonces, él, reitero, ya era famoso por Las Noches de Caviria, es una película hermosísima que fue muy apreciada por los cinéfilos de todo el mundo. La Estrada le dio el primer premio Oscar que él se ganó, pero ya con estas dos ya sí ya se volvió un fenómeno Fellini. Y después de que pasa Ocho y Medio, después de que termina Ocho y Medio en 1963, ya vemos un giro de 180 grados, ya la forma de estructurar sus películas, las historias que cuentan son, digámoslo así, más personales y que obedecen a una búsqueda estética, narrativa, dramatúrgica, y se deslindan, se desmarcan completamente de lo que había hecho en esta época, en estas otras películas. Uno podría decir que Amarcord, esta película de acá, de 1973, puede tener ciertos rasgos que todavía lo relacionan con el neorrealismo, en la medida en que cuenta la historia de un pueblo. Entonces, en este pueblo hay unos personajes idiosincráticos y refleja la vida cotidiana de este pueblo, ¿cierto? Entonces ahí podríamos decir, bueno, ahí todavía rebrotó el Fellini desde una primera época, pero aún así, aunque tengamos esos elementos en Amarcord, de todos modos se sigue sintiendo una ¿Qué se renovación. hizo Elkin? ¿Perdón? No le oigo. ¿Aló?
No, continúa, Ah, Armando, que prendió un micrófono, no era con vos. disculpe. Vale. Entonces, Amarcord, aún, aunque hay ciertas, por la temática, por ciertos elementos que aún se relacionan con esta época, de todos modos se ve que en la forma de contar la historia, en la forma de introducir la fantasía, la fabulación, la espectacularidad, ¿no? Como Hollywood, de explosiones o cosas así, ¿no? Sino como de hacer todo como un espectáculo, una gran fiesta. Y ahí vemos que Amarcord se inscribe claramente en una búsqueda posterior, se inscribe en esta época donde ya las cosas son diferentes y no tienen mucha relación con su periodo, digámoslo así, entre comillas, su periodo neorrealista. Entonces, reiterando, se puede dividir la filmografía de Fellini en dos, una época que llamaremos como su época más cercana al neorrealismo. Hay estas dos películas que, digámoslo así, son indefinibles, son como el parteaguas, no son propiamente neorrealistas, pero no dejan de tener este vínculo a la realidad, pero ya en ellas se explora el mundo de los sueños, de la fantasía, de la decepción, de la depresión, habla de otros temas, por ejemplo, la Dolce Vita ya no habla de, de un pueblo que se está reconstruyendo después de la guerra, sino que habla de un pueblo que antes está cayendo en la apatía, justamente porque hay una explosión económica, hay boyanza, entonces los jóvenes o las personas ya entran como en un sinsentido de la vida porque lo tienen todo a la mano, ya todo está todo es asequible, todo está seguro, todo está tranquilo. Entonces, desde la misma temática, la Dolce Vita ya marca una distancia, pero aún así uno dice, estas dos películas son como únicas en el género, pues son como únicas en la filmografía de Fellini y entramos a un periodo de innovación, de experimentación, de buscar una relación distinta con la historia y con el espectador. Tan es así, ahora más adelante les voy a poner un extracto, el final Y la nave va, y se van a dar cuenta de que es posible, Fellini nos muestra el detrás de cámaras de la película. O sea, Fellini no es el primero que lo hace, pero esta intención de mostrar el cine como lo que es, como una ficción, una representación, y presentarle a los espectadores, que hacerlos tomar conciencia de que miren cómo se construye toda esta ficción, eso hace parte de una búsqueda muy personal con respecto a sus búsquedas estéticas. Y, por supuesto, rompe completamente con el cine tradicional y rompe con la línea que se había empezado a describir en su periodo neorrealista. Listo, entonces, bueno, vamos a seguir desarrollando esta distinción, esta separación entre ellos dos, entre estas dos épocas. Ahora, empecemos un poco a mirar quién es Fellini o cuál es un poco su historia. Entonces, Fellini nace en Rimini, me voy a devolver un poco. Nace en Rimini, que es una ciudad que queda en la costa del Adriático, que queda por acá. Y es un pueblo tranquilo, simple, de costumbres muy tradicional, y que se veía sobre todo impactado era en verano, cuando llegaban los turistas a veranear en el pueblo. Pasado el verano, el pueblo volvía como a su dinámica muy cerrada, muy centrada en el pueblo, ¿cierto? Y Fellini nace de un padre y una madre, obvio, nace de un padre y una madre, pero lo que quiero decir es que inicialmente la madre la familia de la madre de Fellini no aprobaba mucho su relación con este hombre que había llegado a conquistarla. Sin embargo, ellos tercos deciden, no importa mi familia, no importa la autorización, si me la dan o no, se escapan, se van a vivir juntos, se establecen y empiezan a construir una familia. El padre de Fellini era un
digámoslo así, fue un padre un tanto ausente por el hecho de que era de estas personas que iba de pueblo en pueblo vendiendo mercancías, vendiendo cosas, entonces no era muy constante su presencia en la casa. Pero siempre que llegaba, llegaba con regalos, contaba historias de cómo le había ido en los otros pueblos, de cosas que se habían visto, y esto fue nutriendo un poco también ese ánimo de espectáculo y de fascinación por las historias de Fellini. La madre es una madre tradicional, católica, conservadora, que siempre estuvo muy atenta a sus hijos, que los castigaba, que los premiaba y que siempre, o sea, mejor dicho, Fellini siempre tuvo una vida como muy normal de joven o de niño de pueblo, en el que hay una fuerte represión por lado de las tradiciones, de la religión. Eh, por ejemplo, en Amarcord, él muestra bueno, dicho de paso, Amarcord termina siendo como una especie de reelaboración de los recuerdos de Fellini en su pueblo natal. De hecho, se preguntaban siempre por qué Fellini no había filmado Amarcord en Rimini, si a todas luces se intuía que Amarcord era una película como de recuerdos. De hecho, Amarcord significa recuerdo, que así aludía a los recuerdos de infancia de Fellini. Y él decía, no, pues ya suficiente tengo yo con recordar mi infancia, como además de eso, para irme a vivir de nuevo a Rimini, pues ir a hacer una película de nuevo allá. No, y además, no es propiamente una película no estoy representando mis recuerdos, estoy reelaborando mis recuerdos. Entonces, también es necesario en esta reelaboración separarse un poco de Rimini. Voy a representar un pueblo como en el que yo viví, pero justamente eso, para conservar que es una representación, mejor busco otro pueblo para filmarlo. Entonces, volviendo a la anécdota que les iba a contar, eh, eh, Fellini muestra, hay una secuencia muy bonita en la que los jóvenes se van a confesar y, bueno, pues como jóvenes de pueblo no era que tuvieran muchos pecados, hacían una que otra pilatuna, etcétera, pero era obligatorio irse a confesar y el interés del sacerdote siempre era, ¿te masturbas? Sí, sí, tú te masturbas, claro, tú te masturbas. Entonces era tanta la insistencia del sacerdote en la pregunta de si se masturbaba o si no se masturbaba, etcétera, etcétera, que el muchacho terminaba reconociendo y de ahí y evidentemente, muy seguramente los jóvenes se masturbaban, obvio. Entonces de ahí venía la pena o ¿cómo se dice? La penitencia, ¿cierto? Entonces Fellini retrata muy bien o más bien nos muestra esa secuencia aludiendo a cómo la represión de la iglesia o el control de la iglesia, de la misma tradición, hacía que no hubiese mucho espacio para la libertad en el pueblo. A eso además se le añade que está surgiendo el fascismo, entonces cada vez hay menos libertades. Entonces, Fellini crece en un pueblo de una tradición conservadora, de una fuerte influencia católica, como la mayoría de los pueblos italianos, y encima de eso empieza a surgir el fascismo. Entonces, digámoslo así, Fellini vivía eh, como en un lugar sin mucha fantasía, sin mucha espectacularidad, ¿no? Todo era muy cotidiano, todo era muy conservador, muy tranquilo, en el pueblo no pasaba como nada extraordinario. Y es curioso porque justo da origen a uno de los personajes más fabuladores, o a una de las personas más fabuladoras, y que va a apreciar sumamente la fantasía y la imaginación. Él va a decir como, la realidad es una cosa, pero la imaginación hace parte también de las posibilidades de la realidad. En esa medida es mejor fantasear que quedarse o limitarse a lo que uno ve y percibe cada día, ¿no? Es mejor construir la vida de forma más fantástica y fabulosa. Y eso desde niño lo viene haciendo Fellini. Fellini decía, entonces ahora vuelvo a la diapositiva esta en la que me había quedado. Hay otra anécdota de Fellini que él decía, cuando yo era pequeño, yo me fugué con un circo.
por el pueblo pasó un circo y yo me terminé fugando con ellos. Viví con ellos 2 días, pero al final me encontraron de nuevo y tuve que volver a casa, ¿cierto? Entonces él le contaba esto a todo el mundo, ¿cierto? Ya, como les digo, Fellini se volvió una superestrella, una persona muy famosa, y los periodistas inmediatamente a indagar sobre los antecedentes, la vida de este gran director, y entrevistaron a todo el mundo que fue posible, que conociera la vida de Fellini, y descubrieron que no, que esto era mentira, pues que él nunca se había fugado con el circo, pues que de hecho que nunca había pasado más de un día fuera de casa. Y, y claro, llega un momento en una entrevista particular X, le preguntan a Fellini, usted dice, afirma que se fugó con un circo, y le hemos preguntado a todo el mundo, y no, nadie confirma esa teoría. ¿Usted por qué dice eso? Y Fellini, con cierto desparpajo, llega y dice, sí, es verdad, no, yo no me fugué, no, hombre, y lástima que haya gente que tenga que recordarle a uno que las fantasías de uno no son realidad. Entonces, esa es la respuesta que le da Fellini al periodista, como, usted tiene razón, pero, hombre, qué pereza usted que viene a destruir como una historia más fantástica y más entretenida que simplemente decir que yo viví toda la vida en la casa con mi mamá y con mis hermanos, y que ocasionalmente venía mi papá y ya. Bueno, pero listo, es verdad, yo no me fugué con el circo. Entonces, esta actitud de Fellini de siempre estar construyendo historias, de siempre estar reelaborando sus recuerdos, su pasado, va a ser una constante hasta el día de su muerte. Y por eso es que hablamos de un personaje mentiroso. La gente que lo conocía bien decía, Fellini siempre miente, pero son mejores sus mentiras que la realidad, son más divertidas, más entretenidas. Los que no lo conocían tanto, querían un poco hacerle la contra o pelear con él, siempre lo censuraron porque a Fellini no se le puede creer nada, siempre está exagerando sus historias, siempre inventa. Entonces él es un mentiroso, le echaban en la cara sus mentiras de forma peyorativa, como usted a toda hora miente. Pero Fellini nunca tuvo como problema con reconocer, sí, yo miento, yo reelaboro mi historia, yo me invento o fabulo con las situaciones, y eso no está mal, o sea, desde que no le haga daño a nadie, no, es más simpático, lo que les decía ahora, es más simpático y es mejor tener una vida fantástica y fabulosa que simplemente limitarse a lo cotidiano, a lo que siempre hemos vivido, y, que no tiene como mucha, mucho espectáculo, mucha emoción, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, esta condición de vivir en un pueblo tradicional, muy conservador, generó en él, curiosamente, como les digo, generó en él, o no se sabe cómo dio vida a un personaje tan fabuloso, o quizás sea tan, tan fantaseador, o quizás sea justamente por eso, porque se sentía un tanto preso en la cotidianidad, en un pueblo donde no pasaban muchas cosas o casi nada, y la forma de escapar de ese pueblo, de esa realidad tan simple, era inventándose historias, era inventándose, reforzándola, reelaborándola, reestructurándola, fantaseando con mundos posibles que no había conocido aún, pero que tenía pleno deseo de conocer. Entonces, él, una de las personas, me voy a adelantar un poco, ahorita vuelvo a esta diapositiva, una de las personas que él admiraba profundamente y que siempre le fascinó, dice Fellini, siempre le fascinaron, eran los artistas callejeros, estas personas que iban de pueblo en pueblo. Aquí vemos, no, esto es de la película 8 y medio, pero es como esa representación del artista itinerante, que, bueno, y Gelsomina con Zampano en la estrada son la viva imagen de estos artistas itinerantes que malviven, que cargan con toda su vida en un carromato o en un pequeño vagón, y que van de pueblo en pueblo tratando de divertir a la gente y tratando de ganarse la vida. Pero lo que veía Fellini en ellos
no era solamente su pobreza, que era como normalmente se veía como, bueno, son artistas pobres que van y vienen, entretenidos mientras los vemos, pero también es bueno que se vayan, porque qué pereza tenerlos aquí instalados en el pueblo todo el tiempo. Fellini, además de ver su pobreza y sus espectáculos un tanto precarios, él lo que él veía era la libertad en ellos. Eran estas personas que eran completamente libres, que podían transitar por todo el mundo, ir, venir, tener experiencias, vivir cosas diferentes y tener la posibilidad de imaginar y construir eso o aprovechar eso para hacer sus espectáculos. Entonces, eso siempre le llamó mucho la atención desde pequeño, siempre tuvo una admiración por estos artistas callejeros. Él incluso habla de los vagabundos, no solamente de los artistas, sino de los vagabundos, de estas personas que iban caminando pobremente, pero que iban de pueblo en pueblo caminando. Siempre tuvo una fascinación por ellos, porque reconocía en ellos esa libertad de poder transitar y conocer el mundo y ver cosas fabulosas que Fellini evidentemente no podía ver, ¿cierto? Él se limitaba a ver lo que estaba en su pueblo. Entonces, esta fascinación por la libertad la va transfigurando o la va materializando, digámoslo así, a través de su fantasía, de su imaginación. Entonces, ahorita vuelvo aquí a mostrar estos personajes icónicos de Fellini. Bueno, entonces, de las semillas, esto lo dice, bueno, ya les he dicho que Fellini es un mentiroso, entonces uno a veces cuando lee la biografía de él o cosas de él, a veces uno no sabe si creerle o no, pero estos sí parecen que son hechos verídicos, porque no son solamente Fellini el que los dice, sino, como les digo, biografías de Fellini, ahí no se imaginan la cantidad. Yo creo que es uno de los directores más de los que más se ha escrito, de los que más se ha comentado. Hay cualquier cantidad de biografías de él, o de artículos, o de reseñas, y no solamente de sus películas, sino de su vida. Entonces, esta información sí parece que es confirmada. Entonces dice que a los 9 años le dan un teatro de marionetas y él, pues el mejor regalo que le dieron en la vida, justamente porque eso le permitió construir personajes, él mismo hacía sus muñequitos y él construía las historias. Él reconoce que esto, que era algo muy intuitivo, que era algo muy de juego de niños, fue calando en él, porque fue, incluso con su inocencia de niño, de 9 años, iba reconociendo que los personajes, cada uno de los muñequitos que él construía, tenía una función en la historia que él se estaba inventando, que cada uno tenía un momento para entrar, un momento para salir, y que cada uno aportaba con su presencia y con sus acciones algo para el desarrollo de la historia. Entonces ahí vemos como ese antecedente intuitivo de Fellini en este ánimo de contar y construir historias, de cómo establecer los personajes, qué tipo de personajes y qué función ejercen en la historia. Y otro característica fundamental en la vida de Fellini es su afición por el dibujo. De hecho, eh, si bien a él le gustaba desde pequeño el cine, era una de las actividades que se podía hacer en su pueblo, la verdad, el cine no era como su proyecto de vida inicialmente. Él más bien se veía como dibujante, desde pequeño quería ser dibujante. Y de hecho, cuando llega a Roma empieza a trabajar es como caricaturista, no tenía para nada la intención de trabajar en cine. Entonces, desde pequeño empieza a dibujar, llega al pueblo, llegaban en las revistas, los cómics de la época, y él lo que hacía era, empezó a copiar estos cómics y luego inventarse personajes propios y fue desarrollando un propio estilo, o sea, ganó tanta habilidad al momento de dibujar que no solamente podía copiar los que ya existían, sino que podía hacer caricaturas a voluntad y encima de eso construir personajes muy al estilo de él. No copia, no una caricatura de alguien que le pedía una caricatura, sino que él se inventaba un personaje completamente a su interés y de acuerdo, y construía pequeñas viñetas con pequeños chistes o gags, y eran cosas como personales, eran cosas para él.
después eso le va a abrir las puertas a un trabajo en Roma, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta habilidad para caricaturizar o para dibujar, le consiguió el primer trabajo a Fellini. Él establece con un escultor de su pueblo, establece como un pequeño emprendimiento, digámoslo así, y es que se realizaban dibujos y obras de retratos a las personas del pueblo. Entonces ese era su primer, o fue su primer trabajo, de dibujar a las personas del pueblo. Pero además de eso, luego hizo con el dueño del cine Fulgor, y aquí es donde ya vamos viendo cómo se va uniendo la vida de Fellini al mundo del cine, pero en esta ocasión como espectador, hace un acuerdo con el dueño del Fulgor. El Fulgor era el cine del Perdón, pueblo. Armando, tú no Sí. tienes nada en la pantalla. No estás presentando nada, porque no hay nada. ¿En serio? No me No, diga yo sí eso. veo, no, yo sí veo. Oh, claro que sí. No, Muy bien. Sí tiene, yo veo la presentación. yo también. Yo también. Se ve Listo. perfecto. ¿Quién habló para mirar a ver Yo, qué? Marta. Marta, No, ¿qué pero opinas? tiene que irse a los 3 punticos y ponga modo presentación diseño. No, porque yo estoy en un iPad. Es más complicado ahí, Marta. Porque sí, la presentación la estamos viendo perfecto, Armando. Yo empecé a verla, pero de un momento a otro se quitó. Socorro. Yo la vuelvo. Socorro, yo estoy en el iPad ahí, y hay forma de escoger, mira en la columna derecha y buscas ahí la presentación. Pero Armando, no es no sería desde tu computador, ¿cierto? Habría que solucionar aquí. Soy Zoraida Rosso, todo está saliendo perfecto, perfecto, perfecto. Vuelvo y pongo la pantalla y así Marta puede como mirar si la puede conectar. Listo. O si no me salgo igual, o si no. Puede ser también. Vale, Marta, muy bien. No, es por el diseño, es por el diseño. Tiene que Exacto. meterse a modo de pantalla, diseño. No, Entonces, me salgo. Ahí sí. Gracias. y Marta, espera un segundo. Y aquí que la pongo en. ¿La ves? Sí, claro. Listo, Está muy bien, perfecto. Marta. Está muy bien. Gracias. Entonces, Gracias. con gusto, Marta. Entonces, él hace un acuerdo con el dueño del cine Fulgor, y es que hace caricaturas de las películas, de los personajes y las estrellas de las películas, hace dibujos de estas películas, y a cambio, él puede entrar gratuitamente al cine cuando quiera ver las películas, y se vuelve un muy ávido consumidor de películas, ve muchas películas, tiene esta posibilidad de que no le cobran por la entrada, entonces él la aprovecha en todo lo que puede, pues todo el tiempo que puede estar viendo películas. Pero, como les decía, llega un momento en que su pueblo le va quedando chico, su pueblo le va quedando, o sea, desde pequeño les estoy contando de que él tiene esta habilidad y este interés por fabular y ver cosas más interesantes que lo que le ofrecía su pueblo, y efectivamente no se iba a quedar todo el tiempo ahí. Entonces, antes de pasar a lo que a Roma, a su vida en Roma, les voy a hablar de las influencias de estas cosas que él vivió en su pueblo y que terminaron luego permeando sus películas, que son personajes que vamos viendo en sus películas. Entonces está que es el hotel, el Gran Hotel. El Gran Hotel era un lugar donde se iban, donde llegaban los veraneantes de élite, las personas con dinero, llegaban a veranear, y era como este lugar mágico donde se vivía el glamour y la espectacularidad. Entonces, para un niño del pueblo era como un lugar, era prohibido, ellos no podían entrar ahí, ¿cierto? Pero en la medida en que era prohibido y se sabía de las historias, porque se decía que venían príncipes de todas partes del mundo a pasar vacaciones ahí, o las personas más importantes de Roma, entonces eran estos jóvenes, Fellini entre ellos, mirando desde la barrera, mirando este lugar,
espectacular e imaginando, especialmente Fellini, imaginando ese mundo fabuloso que pasaba ahí. Y ahí surge un personaje que es esta mujer se llama, no, Gelsomina no, se me escapa en este momento, discúlpenme, se me escapa en este momento el nombre, pero era una mujer del pueblo, era una mujer sumamente bella, que todos los hombres se desvivían por ella y mucho más los niños, era como la fantasía de los niños. Y esta es una escena de Amarcord. Como les digo, Amarcord tiene mucho, uno puede rastrear mucho de esos recuerdos de infancia de Fellini. Y ahí está la anécdota de que uno de los, en este caso no fue Fellini el que contó esa historia, sino uno de sus amigos llegó así como los jóvenes adolescentes o preadolescentes que dicen, no, una vez yo me encontré a, ¿cómo es que se llama esta señora? Bueno, se me olvida, este personaje, me encontré a este y estábamos solos en el cine y ella me tocó y me besó también. Y evidentemente era una fantasía del niño, pues así como cuando uno de joven hablaba, no, yo salí con fulanita y me besó y no sé qué. Era esas hormonas, ese ánimo de destacar frente a sus amigos. Pero esa fantasía termina reflejando o calando un poco en la vida de Fellini, se convierte en un recuerdo de él y luego lo representa en esta película, Amarcord, y en esa película construye este personaje particular de esta mujer de su pueblo y retrata esa anécdota del joven que se la encuentra sola en el cine y que se le acerca y ella termina besándolo, ¿cierto? Pero junto con él, junto con esta mujer, también vemos a estas otras dos mujeres que también van a ser como icónicas o reconocibles en la obra de Fellini. Esta es la Saragina. Saragina era como una especie de prostituta que vivía en la costa, que se acostaba con los marineros que llegaban, y que Fellini retrata como en 8,5, lo retrata como quizá esa primera experiencia erótica o sexual con una mujer, con una mujer. Y no fue propiamente que se acostara con ella, sino que era, le pagaban con los niños, le pagaban con monedas y ella les bailaba. Ella les bailaba y más o menos les exhibía los senos, ¿no? sin destapárselos completamente, pero les mostraba los senos. Y es como ese recuerdo, esa iniciación a la vida erótica o sexual. Y ese tipo ese recuerdo está representado también en 8,5. Y aquí volvemos a Amarcord, donde se ven estas mujeres de este seno, de los senos prominentes, gordas, con grandes pechos, que terminan volviéndose en íconos o en una figura destacable de la obra de Fellini. Que se habla mucho de las tetonas de Fellini, ya se ha vuelto como un punto de referencia. Y todo este tipo de mundo que va entre la fantasía y la exageración, entre los personajes que son vagabundos, entre los personajes que son marginados, entre personajes que son un tanto grotescos o que son, o por ejemplo, que tienen una belleza así exuberante, enorme, que son bellas en la medida en que son gigantescas, gordas, etcétera, es lo que va distinguiendo el estilo de Fellini con respecto a otros artistas, con respecto a otros directores del neorrealismo italiano, por ejemplo. Entonces, el hecho de que Fellini se vaya metiendo, incluso en una película de época neorrealista, se vaya interesando por la fantasía, por la imaginación, los sueños, y se vaya interesando por personajes grotescos o salidos de lo común, es lo que lo va distinguiendo, lo que va marcando como un estilo propio que hoy en día conocemos como lo felliniano. O sea, Fellini tiene una palabra en el diccionario. En el diccionario ustedes pueden buscar felliniano y lo van a encontrar, y se refiere a todo lo que sea grotesco o exuberante, una cosa así estrambótica, pues. A eso se refiere lo felliniano, y tiene que ver
con los recuerdos de Fellini de infancia que luego van a poblar todas sus películas posteriores. Listo. Entonces ahora paso a su vida en Roma. Ay, se me fue. Pero entonces, para que no me estén oyendo a mí a toda hora, les propongo que dejemos un momentico las diapositivas y les voy a poner un extracto de una película que se llama Los Inútiles, Il Vitelloni, y les voy a poner solamente un extracto cortico de una situación, y a partir de ella vamos a ver también un poco de esa vida de pueblo de Fellini, para luego pasar a su vida en Roma, ¿de acuerdo? Entonces, denme un segundo, aquí les comparto. Me pasas un minuto el celular. Que haya encima esa cajita. Por favor, me confirman si suena y se oye. Qué pena, apaguen por favor los micrófonos. Pero alguien me puede confirmar que sí esté sonando y se esté oyendo. Dale, Armando. Deja rodar. Listo. Buonasera, signor Francesco. Buonasera, come sta? Buonasera. Ah, Moraldo, ciao, entra. Vieni. Vieni qua. Accomodati. Scusate, babbo, sapete. Hai visto che acqua? Questa è la fine della stagione, peccato. Vuoi fumare? Tieni. Ne hai una sola? No, non ha importanza, non fumo. Questa dura almeno 3 giorni, eh. È una bella tirata, no? Così parti? Sì, vado via. Stai fuori molto? Non so, dipende. E Sandra? Sandra è stata eletta Miss Sirene. Stava benissimo. Sarà contenta, no? Sandra aspetta un bambino. Sì, lo so. È per questo che parto. Cerca di capirmi, Moraldo, io vorrei riparare, ma come faccio? Adesso sono disoccupato come te, non ho una lira, è per questo che vado a Milano. Voglio cercare di farmi una posizione. Sì, naturalmente appena sistemato ritorno, torno subito. Non ci credi? Non ho detto niente. Vedi, Moraldo, noi ci capiamo tra noi. Io voglio veramente bene a Sandra, te lo giuro, guarda, te lo giuro su quello che vuoi. Vuoi che te lo giuri su mia madre? Le voglio veramente bene. È stata la fatalità. Ora, dimmi la verità. Se tu fossi nei miei panni, non cercheresti di farti una posizione prima? Non lo so. Beh, ma allora... Moraldo, perché non parti con me? Ma sì, dai, partiamo. Ma che cosa fai qui quest'inverno? Ma che dici? Se non troviamo lavoro a Milano non fa niente, tentiamo in un altro posto. E l'abbiamo sempre detto di andar via. Adesso ti assicuro che questa è l'occasione buona. È l'occasione buona. E Sandra sarà felicissima. Vedrai. Andiamo, vieni. Andiamo a farla fuori. Zitto, fai piano, eh. Vieni. Ma fa. Andiamo. Ma... Spegni la luce. Oh, babbo. Scusa, Moraldo. Babbo, me le date quelle 5.000 lire? Cosa vuoi, 5.000 lire? Per farne che? Per partire? No, babbo. Prima combinate i guai e poi scappi, ma io ti strazzo. Babbo, vi prego! Vieni qui, non gridare che tu sei... Ma cosa fate? Babbo! Ma io ti giuro... Levati dai piedi! Vigliacco! Ti giuro sulla tomba della tua povera mamma che questa è l'ultima mascalzonata che fai. Il padre di quella ragazza è un galantuomo come me. Ha lavorato tutta la vita. Come me. Come questo imbecille. Per mantenere la sua famiglia con onore. Ma ti ci porto io in chiesa. Vedrai che ti ci porto io a calci. Disgraziato. Succede, papà? Niente. Vieni lì, attorno al letto. E te la sposi, eh? Te lo dico io che te la sposi. Bueno. Ahí vemos vimos un extracto de una de las primeras películas de Fellini, la tercera, de hecho, la segunda que él hace totalmente autónomo, pues que la primera, que se llama Luces de Variedad, él comparte la dirección y sobre todo se centra en el guión, ya luego hace el jeque árabe, el jeque blanco,
y en esa ya la dirige completamente él, y esta también la dirige. Hasta este momento, Fellini no ha sido un director muy exitoso. Es un director interesante que llama la atención de cierto círculo de realizadores o de personas que dicen, hay potencial en este joven, pero no ha tenido aún como su taquillazo, digámoslo así, es el éxito pues, que le garantice continuar en la carrera de director, ¿cierto? Pero entonces aquí ya vemos un poco reflejado, y siempre se ha asociado mucho esta película a esa época de joven de Fellini en su pueblo. O sea, el referente quizá más claro es Amarcord, pero en Los Inútiles también hay sesgos o rasgos de esa época, de esa vida en el pueblo, porque justamente en esta película los protagonistas son 4 amigos, y estos 4 amigos son los inútiles, los Vitelloni, aquellos que no tienen mucha esperanza, no tienen mucho por venir, pertenecen como a una clase burguesa, trabajadora, de pueblo, y no tienen mucho que esforzarse, pues su familia de algún modo les garantiza pues como cierto bienestar, y ellos no tienen mucha expectativa, no siempre están soñando con irse. De hecho, una de sus actividades es ir al mar y mirar a lontananza, mirar a lo lejos, como pensando en qué habrá más allá, pero nunca se atreven a salir de su pueblo. Y lo que vemos en esta escena es uno de ellos que termina embarazando a la hermana de Moraldo, y que, dado ese evento, quiere huir, pero el padre inmediatamente lo detiene y dice, te tienes que casar. Y quiero llamar también la atención en que es una forma de representación muy hermosa, muy bella, porque trata a todos los personajes Fellini los trata con una dignidad, o sea, no hace mofa de eso. Uno ve a un padre que le está casi dando correazos a un hijo ya viejo, ya mayor, y la escena es de una soberbia, pues no hace mofa de eso, no es un evento chistoso. Posiblemente uno le saque una sonrisa al momento de ver eso, pero uno siente el peso de esta familia que ha sido un tanto deshonrada por la acción de su hijo, y como el padre, con esa dignidad y con ese derecho, le da unos buenos golpes a su hijo y lo obliga a que cumpla con su deber, con su responsabilidad. Entonces, esto lo vamos a ver como una constante en Fellini. Fellini siempre va a tomar personajes un tanto marginados o en aprietos por su condición moral, digámoslo así. O sea, su moralidad no es muy estructurada, y entonces eso lo lleva a sus personajes a que cometan ciertos actos reprochables. Y aún así, siempre vamos a ver que los trata no con mofa o con desprecio, sino que los trata siempre con dignidad. Pienso, por ejemplo, en Las noches de Caviria, que es esta prostituta de bajo precio, que tiene que hacer la calle todas las noches. Bueno, en Italia, les cuento, las prostitutas tenían que hacer la calle, porque hubo un decreto, no recuerdo en qué año, en que estaban prohibidos los lugares de prostitución. O sea, no podían estar en un local o en un bar o en una casa de citas, sino que tenían que estar en la calle. Entonces todas, ricas o bajas, tenían que hacer la calle, pero esta es una de estas prostitutas bajas que la vida le da fuertes golpes, y aún así es una mujer que siempre trata como de sobreponerse, de seguir adelante, y el final de Caviria es espectacular. No se los cuento, pero uno puede ver ahí la dignidad con la que Fellini trata a sus personajes. Esta mujer en el final muestra cómo la vida continúa y hay que asumirla con cierta dignidad, hay que seguir viviendo o en el rumbo de la vida, pues, a pesar de las cosas que pasan. Entonces los invito, a los que no se la han visto, para que la vean. Es una excelente película. Igual esta, Los Inútiles. Entonces, en Los Inútiles, ¿por qué, además de la referencia a los posibles recuerdos de su pueblo, por qué la intención de mostrarle a Los Inútiles? Porque Los Inútiles tiene a este personaje Moraldo. Moraldo es el hermano de la chica embarazada, es el joven que llega, el bajito, y Moraldo es el que al final de la película es el único que termina yéndose.
Entonces siempre se ha asociado ese personaje a la vida misma, siempre se ha establecido ese paralelismo. Fellini no tanto, él no es el que dice, yo soy ese personaje, él no dice eso, pero los intérpretes, los comentaristas, críticos, periodistas, sobre todo, dicen, ese personaje es la misma, es el que representa a Fellini, porque Fellini es el que se va de su pueblo. Cuando tiene 20 años, decide irse y va y se inscribe en la universidad en Roma, pasa, le dice a su familia, bueno, ya voy para la universidad, ya terminé mis estudios acá, me voy a ir. Y efectivamente la familia con cierto dolor lo despide, pero también contenta porque su hijo se va a ir a la capital a estudiar, va a estudiar Derecho. Y que va, llega a Roma y nunca se presenta a la Facultad de Derecho, sino que lo primero que hace es que él llevaba en su maleta todos los dibujos que había hecho, porque obviamente había enviado algunos a una revista que se llama Marco Aurelio, y había conseguido una cita para que el director de Marco Aurelio lo entrevistara y conociera mejor su trabajo, y en lugar de ir a la Facultad de Derecho, lo que hace es que se va para la revista y ahí es donde pide trabajo, y nunca toca la Facultad de Derecho. O sea, esto de irse a estudiar Derecho fue una estrategia para escapar de su familia, escapar de su casa. Ya estando en Roma, ya la vida era una cosa distinta, pues la mamá no iba a ir a cogerlo del pelo, a devolverlo al pueblo, ¿no? Ya, él empieza a vivir en Roma, a ganarse la vida como dibujante, luego aparece la posibilidad de trabajar con el cine, pero en un trabajo como muy secundario, y es que dado que Fellini mostraba que tenía talento para hacer chistes y bromas, le decían, ve, este guión es el próximo que se va a filmar, este guión es de tal autor, por favor, léelo y metele uno que otro chiste ahí en una de estas situaciones. Entonces él lo que hacía era meterle chistes a los guiones, y ahí, digamos que empieza como su vínculo con el cine, pero como les digo, es todavía un vínculo no esencial, es un vínculo donde es más utilitario, más como, bueno, me pagan por hacer esto. También empieza a trabajar en radio, haciendo libretos para radio, para series de radio. Ahí es donde conoce a Giulietta Masina, y al poco tiempo se casan. O sea, fue como un amor así, ¡pah! Una de las anécdotas es que él dice, le pide a un amigo que lo asesore, le dice, bueno, ya invité a salir a esta chica, ¿dónde la llevo? ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer. Entonces él dice, ve, coge todos tus ahorros, toda la plata que tengas y llevarla a tal restaurante, que a las mujeres les gusta eso, que las impresionen, que las lleven a un sitio bonito y elegante. Ahí, si haces eso, de seguro te la ganas. Pues bien, Fellini hace efectivamente eso y todo sale un poco desastroso. Fellini no tiene todo el dinero, muestra que todo le parece exageradamente caro, Giulietta tiene que ayudar un poco con la cuenta, si mal no recuerdo, pero aún así, aunque no fue lo que Fellini esperaba del encuentro con Giulietta, terminaron enamorándose y al poco tiempo terminaron casándose. Entonces, y como les decía, desde que se casaron nunca se separaron. Incluso ellos tuvieron una situación difícil, compleja, y es que cuando iban a tener un hijo, murió, el niño murió, y eso afectó mucho la relación. Sí, por separado y como pareja los afectó mucho, y se dice que eso siempre dejó una huella en la relación de ellos, pero aún así nunca se separaron, siempre estuvieron juntos y apoyándose el uno al otro. Entonces, ahora les vuelvo a compartir la diapositiva para que vean un poco lo de Marco Aurelio. Ahí se ve. Sí, Armando. Muy bien. Entonces, bueno, está lento pasar las cosas, pero bueno, ahí vamos.
Listo, llegamos. Entonces, en 1939, él llega a Roma y empieza a trabajar en esta revista. Esta revista salía 2 días a la semana y era sobre todo una revista sí, o un folleto de sátira. Entonces, sátira para todo, para la política, pero también para la vida cotidiana, para lo normal. Y Fellini llama mucho la atención a este director, al director de este Marco Aurelio, por sus propias dotes, evidentemente, porque Fellini mostraba como personajes, en sus caricaturas mostraba personajes interesantes y encima de esos chistes buenos que podían gustar y que eran del estilo de la película, pero también por el hecho de que Marco Aurelio se ha reconocido, o se reconocía en esa época, por siempre buscar como jóvenes talentos y gente y personas un tanto mordaces, que tuvieran como un humor picante, pero inteligente al mismo tiempo. Entonces, Fellini casó muy bien en este equipo, inmediatamente le dieron trabajo y así es como él empieza. Entonces, antes de la publicación siempre eran reuniones de mesas de trabajo donde se ponían temas y tareas. Ha pasado tal anécdota en la ciudad, ha pasado, ¿quién se quiere ocupar de esta anécdota? Entonces le encargaban esa anécdota a alguien y esta persona se encargaba de hacer el dibujo y hacer el chiste o la viñeta de esa anécdota, o ha pasado algo con tal personaje. Entonces, y si bien se distribuían las funciones, también había momentos en que se decidían a nivel colectivo. Entonces, está esta anécdota, entonces ellos empezaban a sugerir chistes, y ya luego de que se había decidido cuál era el chiste o la situación, se lo encomendaban a alguien para que lo dibujara. Entonces, básicamente ese era el trabajo de Fellini. Entonces, Fellini empieza a vivir humildemente en Roma, pero vive, pues tampoco era que se estuviera muriendo de hambre, estaba bien. Como les decía, además le salió trabajo en radio y además le salió trabajo en poniéndole chistes a algunos guiones. Y su vida laboral la intercalaba con ir a ver espectáculos de cabaret, espectáculos pobres, como se dice, estos pequeños teatros donde había diferentes espectáculos, donde eran unas chicas bailando y luego un payaso triste cantando y luego un señor recitando y luego una joven haciendo malabares. Entonces eran como lugares donde se concentraban diferentes espectáculos, estos espectáculos como de bajo perfil o humildes, y a él le fascinaba ir a ver eso, porque le parecía tan espectacular ver los personajes que interpretaban estos espectáculos como el público que iba a verlos y cómo los trataban. Era un tanto delineante, pues también seamos honrados, pues que les tiraban frutas y no los dejaban hablar, no los dejaban cantar y se reían, no sé qué, pero a Fellini le gustaba ver como toda esa, no sé cómo decirlo, como esa situación de dignidad enfrentada al abuso, pero al mismo tiempo como la alegría y la fiesta que se daba en ese teatro. Entonces siempre le llamó la atención ver esos espectáculos en Roma, y luego lo vamos a ver, siempre que les cuente una anécdota de él es porque eso se va a ver reflejado en sus películas. En sus películas vamos a notar vamos a encontrar estos espectáculos donde la gente paga incluso por tener la posibilidad de poderle gritar cualquier cosa al artista que está ahí, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver en Las noches de Caviria, pero también en una película como Roma. Bueno, vamos a encontrar esas situaciones, este tipo de espectáculos. Bueno, ¿cuándo llega Fellini al cine? Fellini llega al cine después de la guerra, o ya ha empezado la guerra, y no, después de la guerra. Entonces él, después de la guerra,
hay una crisis económica fuerte en Italia, y él lo que hace es que encuentra, curiosamente, siempre el dibujo le salvaba, lo sacaba de apuros, siempre la facilidad para hacer caricaturas lo sacaba de apuros. Entonces, él lo que hacía es que él montó un pequeño negocio en el que hacía caricaturas para los soldados americanos. Entonces, mister, le hago la caricatura para que la lleve a América, no sé qué, y esto le daba muy buen dinero. O sea, de hecho, a pesar de la crisis y a pesar de la situación, Fellini supo, con este negocio, supo salir adelante y ganar bien. Tan es así que hasta montó sucursal. O sea, él empezó como en un pequeño localcito, y luego llamó a otros amigos, le iba tan bien que llamó a otros amigos y montaron un local en otro lugar para tener así más clientes. Y los ricos pagaban muy bien, además de eso pagaban en dólares. Entonces él decía, no, vale tanto, pues para un gringo que ya estaba a punto de volverse para su casa le parecía barato y pagaba lo que Fellini dijera. Entonces así se iba Fellini después de la guerra. Estaba trabajando de caricaturista sobre todo de soldados americanos, y un día en el 43, un segundo, yo confirmo, en el 44, en 1944, bueno, ya quedémonos en esta diapositiva. En 1944 llega Roberto Rossellini, que es el gran padre del neorrealismo italiano, este hombre que su película Roma Ciudad Abierta es como la película fundadora del neorrealismo italiano, y se le acerca a Fellini, o mejor dicho, va y lo busca, y le dice, yo he visto lo que usted ha hecho, sus trabajos como coescritor de guiones y cosas, me interesaría mucho que tengo un proyecto, el proyecto se llama Roma Ciudad Abierta, me interesaría mucho que usted participara en este proyecto. A Fellini se le abrieron los ojos y dijo, sí, claro, me interesa, me gustaría mucho trabajar con usted, y efectivamente empiezan a trabajar juntos, empiezan a escribir el guión de Roma Ciudad Abierta. Lo curioso de esta historia es que, no sé si se la han visto, los que se la han visto saben que en Roma Ciudad Abierta hay un personaje que es el sacerdote es interpretado por Aldo Fabrizi. Aldo Fabrizi era un actor ya muy reconocido, muy importante, sobre todo por comedias. Entonces era digámoslo así, un actor de difícil acceso, que no era como tan fácil de decir, ve, te propongo este papel en esta película, y él inmediatamente aceptaba, ¿no? Era un actor ya cotizado. Lo curioso es que era amigo personal de Fellini. Entonces Rossellini, este señor Rossellini, la estrategia que empleó, él quería que Aldo Fabrizi trabajara en su película, entonces él lo que se imaginó, Rossellini, fue, no, pues le digo a Fellini que lo invito a participar en la película, y luego le digo, ve, invita a tu amigo Aldo Fabrizi para que interprete este personaje, y como son amigos, no sé, entre amigos no se van a rechazar. Entonces, lo que hizo Rossellini fue utilizar a Fellini como escalón para llegar al actor que quería, que es Aldo Fabrizi, que si no se han visto la película, cuando la vean, es el que interpreta al sacerdote. Bueno, esta es una anécdota, me imagino que Fellini, cuando descubrió eso, se sintió un tanto mal, pero aún así siguieron trabajando. De hecho, hicieron una muy buena llave en estas dos películas que hicieron juntos, Roma Ciudad Abierta y Paisà, que son de hecho las películas que fundan o que inauguran el neorrealismo italiano, ¿cierto? Y además de eso, actúa Fellini en esta película Amore, él actúa, él hace un personaje, esta mujer, Anna Magnani. La película está dividida en dos, una primera secuencia en la que ella está en la ciudad y rompe o tiene este conflicto amoroso con su amante, de ruptura, de amor y de desasosiego, a través de un teléfono. O sea, toda la secuencia se hace a través de un teléfono, ella hablando por teléfono, y luego la vemos en el campo, a este personaje, y se encuentra a un hombre que para ella es San José.
Ella dice, ay, usted es San José, y bueno, y ese personaje lo interpreta Federico Fellini. Federico Fellini, bueno, pero más bien este San José termina engañándola un poco y aquí medio se percibe, esta figurita que ven aquí es supuestamente Fellini. La seduce y se termina acostando con ella, etcétera, aprovechándose de ella, etcétera. Pero bueno, también en el trabajo con Rossellini, no solamente trabajó como guionista, sino que también trabajó como actor de una película de Rossellini. Entonces, como entramos en esta época en la que se funda el neorrealismo italiano, les voy a contar algunas de las características del neorrealismo y así vamos integrándolo o reconociendo las similitudes y las diferencias de lo que establece el neorrealismo italiano con las películas de Fellini. Entonces, rápidamente les cuento unas características del neorrealismo. Pero antes de las características, siempre me gusta leer es un extracto del libro ¿Qué es el cine?, del autor André Bazin. Bazin es uno de los críticos franceses más importantes, es como el padre de la crítica cinematográfica, y su libro es como la Biblia, pues en Francia, es de los libros sobre cine, de los libros más consumidos, el punto de referencia de todos los comentarios de cine. Entonces, él dice, refiriéndose al neorrealismo, André Bazin dice, refiriéndose al neorrealismo, en un mundo obsesionado por el temor y el odio, donde la realidad no es aceptada por sí misma, sino rechazada o prohibida, el cine italiano es el único que salva, en el interior mismo de la época que pinta, un humanismo revolucionario. ¿Qué está queriendo decir aquí Bazin? Es que si bien la realidad es dura, etcétera, etcétera, la actitud de la mayoría de las culturas, de los pueblos, es rechazar su realidad, especialmente cuando la realidad es dura. Es como no queremos ver eso, acá en eso, porque el cine tiene que mostrar eso, porque no hablan de otra cosa. Entonces siempre hay como un pudor o un resquemor con la realidad, especialmente cuando es dura. Entonces más bien siempre se ha optado como ocultemos eso, ocultemos, y ya después, ya veremos después si cuando las heridas sanen, cuando surja una nueva generación, si estas nuevas generaciones quieren volver a tocar ese tema, y ya lo podrán hacer, pero ya ha pasado tiempo. En esa medida ya no duele tanto hablar de la miseria, de la pobreza, o de la guerra, o de las cosas que nos dolieron como pueblo. ¿Qué hace el cine, el neorrealismo italiano? Y por eso siempre hablo de esta frase de Bazin, es que le plantó cara a su realidad y empieza a hablar de la pobreza, de la angustia, de la miseria, de las consecuencias de la guerra en las personas, justo en la misma época en que se están viviendo esas consecuencias, justo en la época en que se está viviendo esa pobreza y esa precariedad. Entonces, el neorrealismo italiano gana como en honestidad, o se ha reconocido como un movimiento cinematográfico muy honesto, porque en lugar de tergiversar la historia, de tergiversar la realidad o esperar a que mejore para contar una época más dura, ¿no?, se metió de cabeza en la realidad, en su propia realidad, y trató de reflejarla lo más fielmente posible. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que es una representación cinematográfica, siempre hay un toque de estetización, de estilización, de construcción dramática. Pues el cine no es un documental, pues el neorrealismo no es un documental, pero a pesar de que tiene estos elementos estéticos o narrativos dramatúrgicos, parte o se acerca mucho a la realidad que se está viviendo. Entonces, por eso siempre se ha hablado del neorrealismo italiano como un movimiento muy honesto, de hecho, de una posición ética frente a la realidad, de cómo asumir y representar la realidad que se estaba viviendo. Ahora, las características. Tiene muchas más. O sea, sobre el neorrealismo italiano se puede hablar mucho, y también pueden encontrar
miles de libros hablando del neorrealismo. Yo solamente les voy a hablar de 3 características, y una es que lo que el mismo André Bazin llama la ley de la amalgama, y es que estos directores neorrealistas lo que hicieron fue utilizar actores profesionales. Por ejemplo, Ana Magnani. Ana Magnani venía del vodevil, era ya una cantante y actriz de teatro, era una mujer que tenía arte, que tenía experiencia en la actuación, pero Ana Magnani tenía que actuar en las películas, en las películas neorrealistas tenía que actuar con personas del común y corriente. Entonces, ¿eso qué generaba? Eso generaba una simbiosis particular, extraña, que le daba mayor naturalidad o mayor realismo a las películas. ¿Por qué? Porque se daba un fenómeno en el que la actriz profesional tenía de algún modo que bajarse, o sea, depurar un poco su actuación, quitarse de encima ciertos vicios o ciertas costumbres al momento de interpretar, al momento de gestualizar o al momento de decir un discurso, y más bien despojarse de eso y más bien bajarse como a un nivel de hablar como se va sintiendo, de gestualizar o de actuar como se va sintiendo la situación. Y eso se veía reflejado en la actuación muy honesta de los actores naturales, que ellos no tenían estabilidad o no tenían conocimiento de cómo interpretar un personaje, sino que ellos se interpretaban básicamente a sí mismos. Entonces, los actores profesionales se bajaban un poquito y los actores no profesionales subían un poquito, porque también querían estar pues como a la altura de una buena interpretación. Entonces no eran tan desatentos o tan como hacerlo como de cualquier modo, ¿no? También estaban atentos a cómo interpretar el papel que estaban representando. Entonces, esa frescura y esa realidad del personaje natural con el profesionalismo del personaje, del actor profesional, terminaba generando una simbiosis que le dio cierta característica particular al cine italiano, particularmente al cine neorrealista. Otra característica es, lo que les decía, es que nos ofrece una mayor ilusión de realidad. El neorrealismo procura no alejarse del contexto y de la vida de las personas que está representando, que ese también es otro cambio con respecto al cine que se venía haciendo hasta ese momento, no solamente en Europa, sino también en América. Y es que los personajes que se representaban hasta el momento eran personajes un poco estilizados, un poco mejor que el promedio o que el común de la gente. Eran personajes que por su físico o por su actitud destacaban con respecto a la media de las personas. Entonces eran personajes que siempre sabían qué decir, siempre sabían cómo actuar, que si tenían dudas, era parte del momento de duda de la trama, pero al final se confiaba en que estos personajes sabrían qué hacer, o que tenían una moral muy sin huecos, pues una moral pues sin posibilidad de que cayeran en una falta, ¿cierto? ¿Qué hace el neorrealismo? Empieza a dejar de lado ese tipo de personajes y se empieza a fijar en las personas comunes y corrientes, a estas personas que siempre en el cine habían sido tratadas como secundarios, como personas que ayudan en la trama, ayudan al personaje principal y que no tienen un papel protagónico o relevante, sino justamente están ahí es para ayudar al personaje principal, o de plano no están. Estos personajes o sirven para esto o no están. El neorrealismo se empieza a centrar en las historias de estas personas, del desempleado, del obrero, de la madre de familia, de la madre soltera. Entonces ya son las personas comunes y corrientes las que son representadas, y sobre todo representadas con el ánimo de ver su vida tal cual como es, ¿cierto? Como les decía, siempre hay en toda construcción artística siempre hay un proceso de estetización o de estilización, pero hay que saber que en el neorrealismo existe ese ánimo de estilizar la cosa, pero aún así
buscan es quedarse muy cerca a cómo es la realidad, ¿cierto? Entonces, miraban estos personajes, cómo actuaban, cómo vivían, cómo sentían, cómo se relacionaban, y además de eso buscaban filmar en exteriores reales, que era una especie de novedad. Las cámaras en la calle era raro, eso no existía. Además, en Italia existía también poco porque Italia había copiado un poco el sistema de producción de Hollywood, donde todo estaba concentrado en un lugar que se llamaba Cinecittà, que eran los grandes estudios, entonces no había necesidad de salir a la calle a filmar. En Cinecittà te recreaban una ciudad, o la Roma del Imperio Romano, y una calle de la Roma actual, entonces no había necesidad de salir a la calle. Los neorrealistas sacan la cámara a la calle y empiezan a filmar en los decorados reales y en las casas donde vivía la gente común y corriente. Entonces, todos estos elementos, la vida, el personaje y los espacios, dan al neorrealismo esta condición de estar más cercano a la realidad tal cual como se estaba viviendo en ese momento. Y por último, para no extenderme más en esto del neorrealismo, que además ya me está cogiendo la tarde, está el sistema de improvisación. En una película tradicional, imagínense una película de Hollywood donde hay una tropa inmensa de personas trabajando para hacer una toma, desde la señora que sirve los tintos hasta el luminotécnico, el director, el artista, el actor, el de vestuario, no sé qué. Hay un montón de gente que trabaja para realizar la película. Entonces, imagínense un productor que tiene que pagar todos esos sueldos, no va a tener tiempo o paciencia, o no va a querer que un director diga, no sé, no estoy seguro de esta escena, ¿por qué no ensayamos esta a ver cómo nos va? Eso de pronto te lo aceptan una vez, pero ya como, no, todavía no estoy seguro, ensayemos una segunda o ensayemos una tercera vez, que diga el productor, este director no sirve, este director no sabe dirigir. O sea, me cuesta mucho dinero cada indecisión que este señor tiene, ¿cierto? Entonces, por eso en Hollywood se contrataban a directores que sabían muy bien cómo filmar las escenas, que incluso había directores especializados en ciertos géneros, porque este sabe muy bien hacer películas de vaqueros y este otro sabe muy bien hacer comedias. Entonces, y justamente buscando que no retrasar la producción, no retrasar la filmación, y así se ahorraban dinero o no lo gastaban innecesariamente, ¿cierto? ¿Qué pasa con el neorrealismo? Que como no están sometidos a un sistema de estudios, como casi que son películas independientes hechas por los mismos directores. Por ejemplo, en Roma Ciudad Abierta, ¿dónde tengo la foto? Roma Ciudad Abierta. No puse ninguna foto de Roma Ciudad. En Roma Ciudad Abierta, Rossellini vendió sus cosas, vendió algunas cosas de su casa, pidió préstamo, se acercó a amigos y les pidió plata prestada, y con ese dinero, con lo que reunió de lo que vendió y de lo que le prestaron, con eso hizo la película, Roma Ciudad Abierta. Entonces, como ven, es un sistema diferente. Y dado que había como esa libertad de que no estaban sometidos a que es que hay que cumplir un cronograma porque si no se pierde dinero, estos directores se dieron a la tarea de experimentar, de improvisar, de mirar, ¿qué tal si tomamos esta escena desde aquí? Hay anécdotas incluso en las que dicen que ellos iban con las cámaras caminando y no sé, como que llegaba un momento de inspiración, la inspiración llegaba por el lugar, por las personas que veían, decían, paremos, filmemos aquí una escena. ¿Y qué escena va a ser? No, la situación es más o menos esta funciona más o menos así, ustedes entran aquí, ustedes están, y las personas que están acá en la calle nos van a servir. Y filmaban una escena en ese momento. Entonces había como cierta libertad, y esa libertad generaba una cierta sensación de creatividad fresca con respecto a lo que se había hecho o lo que se venía haciendo hasta el momento. Entonces, esas son como características fundamentales del neorrealismo italiano, que por supuesto Fellini va a acoger en sus películas, que va a estar muy cercano o muy interesado en representar también esa vida de forma naturalista o realista, que de hecho les puedo contar que, como les decía,
Las noches de Caviria es la historia de una prostituta, y él, antes de empezar el rodaje, imagínense, este era un hombre del pueblo, que pues en el pueblo también había prostitutas, pero no del modo en el que las podía ver en Roma. Entonces él se dio la tarea de trasegar muchas noches por las calles de Roma mirando cómo se comportaban las prostitutas, cómo eran las personas que se les acercaban, cómo eran ellas, incluso haciendo entrevistas a las prostitutas. Hay una que es famosísima, o por lo menos era muy famosa en ese momento, que se llamaba La Bomba, y era una mujer que se decía que había incluso sido amante de las personas más importantes de Roma, que era una prostituta de élite, y que luego había caído en la calle. Entonces él se pasaba las noches buscando ver este mundo de la prostitución, para luego construir el guión que daría vida a Las noches de Caviria. Una anécdota más. Como les decía, Fellini era de pueblo, o sea, la vida nocturna de Roma era un tanto desconocida para él, pero dio con un muy buen acompañante, con un muy buen Sancho, digámoslo así, y fue Pasolini, justamente el que posteriormente será el gran director de cine italiano, Pierpaolo Pasolini. Pasolini sí conocía la vida nocturna, de hecho participaba de ella, y Pasolini fue el que orientó a Fellini en estos recorridos nocturnos, el que le presentaba a las prostitutas, pues el que se acercaba a ellas, las convencía y luego se las presentaba a Fellini para que les pudieran hacer entrevistas, y le explicaba cómo era toda la movida de la noche baja de Roma. Entonces, con esta anécdota lo que les quiero mostrar es que Fellini en sus primeras películas, como por ejemplo Las noches de Caviria, tiene esta intención de acercarse a la realidad de los personajes, de su ambiente y de su vida, para representarlo en sus películas. Aún así, aunque tiene esa intención, se pueden ir reconociendo que Fellini va cubriendo a sus personajes de una atmósfera o de una condición de ensoñación, de fantasía. Los personajes de Fellini siempre sueñan o siempre están anhelando una vida mejor y fantasean con esa vida mejor. Por ejemplo, en La Strada, Gelsomina mira al mar a lo lejos y se imagina una vida futura esplendorosa con este tipo tosco, montaraz que es Zampano, pero ella imagina, sueña, se ilusiona, ¿cierto? Entonces no tienen, como otras películas del neorrealismo, esta carga de la realidad constante, sino que hay momentos en las películas de Fellini en los que sus personajes tienen oportunidad de soñar, de mirar más allá de su propia realidad. Y está el otro elemento que les mencionaba ahora, y es que le gusta introducir en las películas personajes deformes o muy cortos, o artistas callejeros, o el mundo de la vida callejera, que en ocasiones se vuelven incluso un rasgo característico de Fellini, porque la intromisión de estos personajes no es que aporte particularmente a la trama, no es que, es que como este personaje protagonista se encontró con un artista callejero, entonces de aquí es que se continúa la trama, es a partir de este encuentro que continúa la trama. No, en ocasiones aparecen de forma sin causa aparente, Entonces, recuerdo, por ejemplo, en La Strada, Gelsomina escapa de Zampano, de este hombre con el que hace el viaje como artista itinerantes, y está en una calle, está sentada en la hierba, en una calle, y de la nada, sin ninguna justificación, sin ninguna razón de ser lógica, aparecen unos clown tocando el clarinete y el tambor y no sé qué, y van en fila marchando
por el campo y aparecen de la nada, o sea, por ahí cerca no hay nada que diga vienen de tal parte, no, aparecen de la nada. Y evidentemente esto luego Gelsomina se los va a seguir y luego vemos que Gelsomina llega como a un pueblo donde hay una feria, ¿cierto? Pero aún así no hay una justificación clara de cómo o por qué aparecen estos. Es uno el que acepta, uno como espectador, el que acepta esta intrusión de estos artistas, el que dice como ve, qué maravilla. O sea, uno se extasía más o se emociona más con la imagen que con el hecho de comprender bien por qué está funcionando así. Y luego es que ya, después de que viene esta alegría de ver esta imagen tan bonita, ya es que uno sí entra en un proceso como de análisis, pues de dónde vienen, no se sabe de dónde vienen, pero de algún lado vendrán, y para dónde iban para la feria o para la plaza del pueblo donde había un carnaval. Pero ya es un raciocinio posterior. Lo que te muestra la imagen es simplemente el espectáculo, la maravilla de que aparezcan de la nada unos músicos, y que para Gelsomina es también fantástico. Ella está triste y aburrida al lado del camino y de la nada aparecen unos músicos vestidos de payaso. Entonces, este tipo de elementos son los que van distinguiendo a Fellini de las demás películas neorrealistas. Pero como les decía, aún se siente en esta época una ascendencia neorrealista en sus películas. Antes de pasar ya al cambio que que da Fellini, quiero mencionar solamente esto, es Cinecittà. Cinecittà es esta ciudad construida para el cine, construida incluso con intenciones propagandísticas. Fue construida por Mussolini. Mussolini reconocía que en el cine, o más bien reconocía en el cine una perfecta arma de adoctrinamiento, de manipulación. Entonces invirtió mucho dinero en la construcción de Cinecittà, perdón, y patrocinaba la producción de películas. Pero si bien tiene ese origen Cinecittà, posteriormente se convierte en la casa de Fellini. Es donde Fellini puede representar o reconstruir esos mundos imaginarios que él tiene en la mente. O sea, cualquier idea loca, descabellada que él se imaginaba, de algún modo la podía materializar en Cinecittà. En Cinecittà había los expertos, había las posibilidades, y además de eso, la confianza profunda en Fellini. Fellini era un director al que se le abrían de par en par las puertas de Cinecittà. Le decían, ¿qué quiere hacer, maestro? Y él decía, no, yo me imagino un barco y construían el barco, y no, yo me imagino tal cosa, y construían todo lo que él decía. Entonces, les quería mostrar estas palabras del mismo Fellini. Él dice, las puertas de Cinecittà marcaron el comienzo para mí. Todos mis encuentros, relaciones, amistades, experiencias y viajes empiezan y terminan en los estudios de Cinecittà. Siempre vamos a ver mucha de la historia de Fellini, de su historia artística e incluso personal relacionada con Cinecittà. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, ahora en este extracto que les voy a mostrar del inicio de la película, del final de la película Y la nave va. Entonces, vengan, les comparto aquí, también para que descansen de oírme un poco, les comparto un extracto bueno, el extracto que vamos a ver es el final de la película, que se llama Y la nave va, ¿cierto? Pero junto con ese hay un pequeño documental que se llama Fellini, soy un gran mentiroso. Entonces, vamos a ver también un pedacito de ese documental. No es muy largo, es breve. Entonces, vamos a ver eso y luego terminamos ya el encuentro por hoy. Denme un segundo, les comparto aquí. Por favor, alguien me confirma si se oye y se ve. Bien. Listo, perfecto.
Rashomon mi ha parlato di un autore, di un giapponese, che riusciva a fotografare quasi l'aria e attraverso l'aria far intravedere la passeggiata nel bosco, per esempio, con l'accetta sulla spalla e nella lama dell'accetta il brillare del sole che mandava continuamente lampi tra le foglie. Ecco, è stato un esempio di come il cinema poteva raccontare proprio in maniera più fantastica e più complessa la realtà che ci circonda. Oh, ¿qué pasó? Disculpen, no sé qué pasó aquí. Vamos a ver si... In maniera più fantastica e Se più oye y se complessa ve. la realtà che ci circonda. Parmesan cheese, salami, prosciutto. Sento una spinta che mi aiuta anche ad aiutare i macchinisti, che mi spinge ad aiutare i macchinisti. Devo mettere a posto io certi quadri, certi oggetti, certi panneggi. Ecco. Fare per esempio un panneggio è qualcosa che riguarda me, perché è pittura, quindi un pittore non può incaricare un altro di fare una certa pennellata, no? Quindi anche il cinema, che è pittura, ancora prima di essere letteratura o drammaturgia, gli oggetti e la luce sugli oggetti. Lui aveva bisogno di gente che gli suggeriva i suoi pensieri. Ecco. Era un pensiero accanto a quello che pensava lui. Bisognava sempre camminare come una strada parallela accanto a lui e ogni tanto andare dentro, dire delle cose e poi andare parallelamente. E allora Regeni, lui amava molto questo posto. Allora andavamo e passavamo, di fronte c'erano delle serre fatte con la plastica e sembrava un mare. Questo era il mare di plastica. Allora mi guardava poi andavamo al mare e vedevamo il mare vero. Allora andavamo vicino alla spiaggia, camminavamo vicino alla spiaggia, dice vedi questo, ecco vedi questo, ecco vedi il mare, non deve essere così, nel senso deve essere tutto finto ma credibile. Allora la cosa più complicata è entrare dentro il teatro e creare questo mare dal niente. Infatti abbiamo fatto dei provini con l'acqua vera, sembrava vera, per cui non andava bene, anche vera e falsa. Invece con questa plastica, con questa cosa, gli ha dato dei momenti anche con la luce, magici. Fingere, fare un mare finto, un prato finto, un temporale finto, tutta questa finzione, tutta questa rappresentazione probabilmente, inconsapevolmente, non fa che ripetere un certo rituale magico di protezione.
Entonces, como ya esta tarde, para ir cerrando, entonces vimos en este video, el principio de este video no es un detrás de cámaras de Y la nave va, ese es el final de Y la nave va. O sea, lo que hace Fellini es que nos construye toda una historia de unos personajes en un barco. Este barco se ve, y es lo que cuenta el decorador de Fellini, esta anécdota que simularon el mar con bolsas de plástico, con plástico, y es una decisión deliberada del director. El director no, o sea, Cinecittà estaba en capacidad de inundar todo el espacio para que representara el mar, pero Fellini dice, no, es que yo no quiero ver el mar real, yo quiero ver una representación, y lo vamos a construir de plástico. Entonces vemos todos estos personajes sobre un barco, un super barco, una construcción inmensa en un mar de plástico. Entonces ahí se va jugando como con la magnificencia de la construcción, que tiene todavía elementos realistas, pero con elementos de fantasía, que es este mar de plástico. Y al final nos muestra, o sea, cuando ya el barco se hunde, la cámara hace un movimiento y nos va mostrando el recorrido de todo el estudio. Nos va mostrando cómo filman ese barco, cómo por debajo lo mueven, hay unos gatos hidráulicos que lo están moviendo, cómo las personas están esperando a que termine la toma, y termina esta cámara que se está moviendo y que nos está mostrando todas las vísceras de la película, digámoslo así, todo ese esqueleto, termina enfocando una cámara, y ahí termina la película. Ese es el final de la película. Entonces miren cómo pasar de una película, de un estilo realista, digámoslo así, ahora encontramos a un Fellini en esta segunda época, como les decía, después de 8 y medio y de la Dolce Vita, encontramos un Fellini que ya está cada vez dejando más atrás esa intención de quedarse en la realidad, y más bien está apelando a mostrar la fantasía, a experimentar con la fantasía, con lo magnífico, con lo gigantesco, y encima de eso mostrarnos que a lo que está asistiendo el espectador es a un espectáculo, a una ficción. Entonces nos muestra cosas maravillosas, y además de eso nos muestra cómo es que se realizan las cosas maravillosas. Entonces hay otro, este es Y la nave va. Bueno, también vieron ahí un pedacito de una película que se llama Casanova. En Casanova no, ese sí es el detrás de cámaras de Casanova, ¿no? En Casanova no muestran cómo filmaron la película, pero en La nave va así, La nave va así. Y hay otra película, por ejemplo, que se llama Roma, que nos muestra un montón de cómo construir, o sea, diferentes visiones de Roma, ¿cierto? Diferentes aspectos de Roma, y nos muestra desde un plató que se nota abiertamente que es un decorado, que es algo construido, que es una representación de una calle de la ciudad, como nos puede mostrar el túnel, el subterráneo del metro de Roma, ¿cierto? O sea, nos va intercalando como cosas de realidad con cosas de fantasía, ¿cierto? Y aparece también en la filmografía de Fellini lo que podríamos llamar como un falso documental. Son documentales en los que supuestamente están un grupo de japoneses, está haciendo un documental sobre Fellini, entonces lo están siguiendo por toda su quehacer, su vida, su día a día en el trabajo, y hace entrevistas y entrevistan a otras personas, ¿sí? Pero en realidad todo eso es construido, todo eso hace parte de una ficción. O sea, la película que diseñó Fellini fue justamente hacer un falso documental, hacer pasar como escenas reales cosas que estaban escritas en un guión, que estaban construidas. Entonces, este juego, otra cosa, aparecen también los narradores universales, que esos pues Fellini no se los inventó, ¿cierto? El narrador que le cuenta al espectador qué es lo que está pasando, pero normalmente lo común era encontrar este narrador en una voz en off, o sea, no aparecía este narrador contando la cosa, sino que aparecía en una voz, ¿cierto?
Fellini lo que hace es que pone este narrador, lo encarna en un personaje, y ese personaje habla es con el espectador, habla es con nosotros, él se dirige a nosotros. Aquí vemos también, eso lo vemos en Amarcord, eso lo vemos en Y la nave va, en varias películas posteriores vamos a ver este narrador que se dirige directamente al espectador. Entonces, como ahí también nos quita o vulnera esta idea de la ilusión, de que el cine debe construir esa ilusión y el espectador nunca se debe dar cuenta de que lo están engañando, ¿no? Aquí Fellini es un mentiroso bastante honesto porque nos dice, todo esto es mentira, todo esto es una ilusión, y yo le estoy mostrando cómo se hace esta ilusión, yo le estoy reconociendo que esto es una mentira, por eso el título de Un mentiroso honesto. Entonces, para que tengamos tiempo para las preguntas, yo dejaría hasta aquí por este momento, hasta aquí la ponencia, y le doy la palabra a Jorge para que, no sé cómo administrar las preguntas o algo. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos entonces unos minutos para preguntas, entonces pueden abrir, la persona que quiera preguntar algo o comentar algo, puede abrir su micrófono tranquilamente. Yo quiero dar las gracias, me pareció excelente. Creo haber aprendido mucho. Mil gracias. Qué bueno. Muchas gracias, María Teresa. Sí, muchas gracias. Muy buena la charla. ¿Dónde podemos ver esas películas, sobre todo las más viejitas? Bueno, yo puedo compartirle a Jorge y a través de él hacerle llegar como una lista de links, de enlaces. Sobre todo, están en una página que se llama So Woman. En So Woman hay una buena cantidad de películas de Fellini, y no solamente de él, sino de muchos directores de diferentes nacionalidades y de diferentes épocas. Entonces yo concerto con Jorge para que les podamos hacer llegar una lista con las películas, con los enlaces para verlas. Podemos hacerlo en el mismo correo de la grabación, ¿sí? De la grabación de esta No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Yo quiero preguntar algo, Absalón. Bien puede, hombre, Absalón. Sí, mira, es que por lo que le oía a Armando me da la impresión de que Fellini se formó en la vida práctica y no tuvo una formación académica de ningún tipo en el arte de la dramaturgia o el teatro. ¿Tú me puedes verificar eso o complementarlo? Claro, Absalón. No, así que hubiese estudiado cine y televisión o periodismo, y no. O sea, no tuvo, de hecho, él no estudió carrera. Pero lo que siempre tuvo fue, ese sería como sus escuelas, era lo que él veía, ¿cierto? Estos espectáculos, su relación con el mismo cine, ¿no? Y luego, con el trabajo en la revista Marco Aurelio, el único que trabajó en cine de esa revista no fue Fellini, muchos otros o varios de estos caricaturistas de Marco Aurelio terminaron siendo guionistas o terminaron siendo directores de cine. De hecho, los guionistas cercanos a Fellini los conoció en esta revista Marco Aurelio. Entonces, en su relación, o más bien, su escuela para afinar la forma de contar historias, digamos que empieza en Marco Aurelio, y luego su posterior relación con Rossellini termina pues como de afinar las cosas. Ya hay otro elemento, y es que Fellini es una persona que siempre, bueno, como muchos artistas, muy llevado a su parecer, muy terco. Entonces llega un momento en que él tiene un tipo de narración más convencional, y ya en lo que les decía de la segunda etapa ya es tomar riesgos, pues que pocos directores se sometían a eso.
pues, o pocos directores se aventuraban a tomar los riesgos que tomaba Fellini, pero parte de la posibilidad de tomar esos riesgos, de ser osado al momento de contar historias, se debía al mismo hecho de que ya él era Federico Fellini, ya él había hecho La Strada, ya había hecho 8 y medio, ya había hecho La Dolce Vita, entonces se podía dar el lujo de arriesgarse en la forma de contar historias, de pelear un poco con la forma, con las estructuras normales y aventurarse a nuevas cosas. Bueno, hasta ahí dejaría la respuesta para no irme muy largo. No sé si... No, muchas gracias. Otra última pregunta. Yo tengo una. Se podría decir que Fellini es el que crea el neorrealismo, y hay otros directores en otros países que también sean de este movimiento. No, Fellini no sería el que lo crearía, o más bien, si bien estuvo en el guión de Roma Ciudad Abierta, digámoslo así, que fue más como un ayudante, más que propiamente el que tenía la idea de la historia, el que tenía la intención. Todo el fuerte, la esencia de la historia la tenía era Rossellini. Sí me hago entender, es como decir que yo me asocio con Jorge, Jorge va a escribir una novela y yo le ayudo un poco, pero el que tiene en la cabeza la novela es Jorge, no es mi historia. Hagámoslo al revés, mejor vos hacer la película, para que no te dé responsabilidad. Vale, entonces, la historia no era de Fellini. Y además de eso, están estas condiciones que siempre marcaban una cierta distinción entre el cine de Fellini y la misma persona de Fellini con respecto a los fundadores o las figuras emblemáticas que se reconocía como fundadores del neorrealismo. Por ejemplo, Fellini siempre fue apolítico, nunca tuvo como una afiliación política y nunca le interesó mostrar en sus películas una tendencia o una posición política, mientras que los otros sentían, Rossellini, Visconti y De Sica, sobre todo Visconti, sentían esa necesidad de que había que comprometer un poco el arte y que tenían que sentar una posición política. Entonces, eso, junto con el tipo de personajes, junto con el tipo de ir marcando cierta ensoñación en los personajes, eso... Fellini pertenece al neorrealismo en su primera época, pero esos detalles son los que dicen, pero no es completamente neorrealista. Fellini es como decir un primo hermano cercano, no es completamente el neorrealista, como sí lo fueron De Sica, Rossellini y Visconti, que son los tres grandes directores a los que se le atribuye ser los padres del neorrealismo italiano. ¿Y se dio en otros países o solo fue en Italia? Como fenómeno cinematográfico es que ni siquiera es una escuela, no es que estos directores hubiesen dicho, bueno, vamos a instaurar y a uniformar un sistema o una forma de contar historias, ¿no? Fue algo que fue surgiendo por las mismas condiciones sociales de Italia de ese momento, o sea, es un movimiento que surge mucho de la historia particular de Italia en ese momento, que bien visto, pues toda Europa estaba un tanto destruida y esa realidad se vivía en muchas partes, no solamente en Italia, pero este movimiento surge de esa misma realidad, de la realidad que estaban viviendo ellos. Otros países, como les decía, más bien se centraron por ejemplo, los franceses se centraban, si hablaban de la guerra, de la que habían acabado de salir, se centraban más en la figura de la resistencia, por ejemplo, y de esta posición heroica del pueblo francés o algunos ciudadanos que luchaban en contra de la tiranía. No se centraban en la realidad del pueblo. Entonces yo diría que el neorrealismo tuvo réplicas más bien con posterioridad. Otros países, otras cinematografías y otros directores buscaron emular el neorrealismo, pero justamente porque llegó como una ola que impactó a todo el mundo. O sea, incluso los norteamericanos, que eran subsidiarios del sistema de estudios,
los jóvenes directores decían, pero Dios mío, ¿qué estamos haciendo? O sea, nuestro cine es muy pobre con respecto a lo que están haciendo, por ejemplo, los italianos. Entonces, después de que llega esta oleada, pues esta ola, después de que generó este impacto el neorrealismo italiano, empiezan a surgir directores y ciertas filmografías con la intención de emular, de buscar en su propia realidad para mostrar o construir un cine más realista. Yo diría, yo me atrevería a decir que es más bien posterior, no es que paralelamente otros países hayan tenido el mismo desarrollo, ¿no? Inclusive en el caso nuestro, Armando, si me permitís, pues mucho tiempo después el trabajo de Víctor Gaviria le debe mucho al neorrealismo, ¿no? Inclusive el mismo título de la película. Sí, tal cual. Película, ¿no? Rodrigo Den. Imagínate, estas películas son el neorrealismo es del 45 y Rodrigo desde el 80. Desde los 80. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar en Colombia como para aventurarse a esa experiencia de hablemos de la realidad? Que eso es una cosa muy importante y por eso siempre la cuento, que es la cita de Bazán. Los italianos hablaban de su realidad en el mismo momento en que la estaban viviendo. Y algo así fue lo que hizo Víctor Gaviria. Se sometió o se enfrentó a esa experiencia de hablar de sicarios y de estos jóvenes locos sin futuro en la misma época en que estamos viviendo los sicarios, los jóvenes sin futuro, los jóvenes estos. Entonces, sí, son desarrollos posteriores, diría yo. Bien. De pronto una última pregunta para cerrar. Sí, claro. Un comentario, Armando, ¿te parece? Claro, por supuesto. Buenas noches, yo quisiera preguntar algo. Me pareció magnífica su charla, Armando, y espero pues el link para poder ver las películas. Quería preguntarle acerca de los actores con los que él trabajaba, y si en este momento hay algún director de cine diferente a este Gaviria que tenga algunas películas así como con la misma temática o la misma forma que filmaba Fellini. Muchas gracias. Claro, María. Bueno, actores, inicialmente tuvo varios actores y entre esos actores algunos se repetían en algunas películas. En este momento no recuerdo sus nombres, pero con seguridad cuando vean las películas van a ver, este personaje aparece en Los Inútiles y aparece en ¿cómo es que se llama? Vidas vacías. ¿Cómo es que se llama? El Vitelloni. Se me escapa el nombre. Bueno, que es una banda de ladrones. La película va de una banda de almas perdidas, creo que se llama. Pues creo que es la traducción. Aparece aquí y aparece acá, ¿cierto? Entonces uno ve que se repiten los actores en diferentes películas, pero el que va a ser el actor fetiche de Fellini y aquel que van a decir que es su alter ego, que aquel actor que siempre va a representar los papeles de Fellini, va a ser Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni aparece por primera vez en la filmografía de Fellini, es en La Dolce Vita. Y hay incluso una anécdota de cómo Fellini lo convocó, de cómo Fellini lo invitó a participar en la película. Como siempre, se concerta una cita, Fellini va a su casa, a la casa de Mastroianni, se saludan, bienvenido, no sé qué, ¿quieres fumar? No sé qué, lo normal pues, y inmediatamente le dice Fellini, estoy planeando una película y me gustaría que tú fueras el protagonista. Mastroianni ya era un actor famoso, era reconocido, era como decir el Brad Pitt de Italia, y bueno, pues Mastroianni no fue que se deshizo en la emoción porque Fellini le estuviera diciendo que quería hacer una película con él, le interesó, por eso incluso le había dado la cita, pero pues tampoco se iba a rendir pues a los ojos de Fellini. Mastroianni ya era un actor muy famoso y muy reconocido. Y llega y le descarga a Fellini esta frase y le dice, sí, me interesa mucho que tú seas el protagonista porque tú no tienes cara de nada. El hombre más bonito, el hombre más pinta de Italia, y este le dice, no, es que usted no tiene cara de nada, por eso es que me gusta.
Entonces yo busco un personaje así, que no tenga cara como de nada, y quiero que usted sea el protagonista. Esto inmediatamente descolocó a Mastroianni, y Mastroianni me imagino que se ofendió inicialmente, pero también generó como inquietud, interés, como así que no tengo cara de nada y que por eso es que sirvo para este personaje, quién es este personaje. Y termina siendo Marcello en la Dolce Vita, y desde ahí ya se genera una amistad fortísima entre ellos, que no va solamente en los platos de cine, sino que va en lo personal, eran amigos íntimos. Y una última anécdota con Marcello Mastroianni es que Fellini siempre peleó, tiene fama, o tenía fama de ser mal directo, pues de ser muy hostil al momento de dirigir. Las personas, por ejemplo, Donald Sutherland, el que hizo Casanova, un actor norteamericano, dice, no, fue una experiencia horrible, este señor, trabajar con él era horrible, era insoportable este señor. Pero ese tipo de conflictos no los tenía, por ejemplo, con Mastroianni. Y ellos dos se entendían muy bien. Entonces uno puede decir, claro, se entienden bien porque son amigos, entonces se tratan mejor y ya se saben, se conocen, tal. Y les cuento esta anécdota, pero es por este hecho, por esta condición. Y es que un productor una vez dijo, un productor de Fellini, que además también la relación con Fellini y los productores era terrible, porque Fellini podía, como decimos, secar un papayo y le sacaba canas verdes a todo el mundo. Entonces, un productor de estos decía, es que la diferencia entre Mastroianni y el resto de actores es que Fellini le dice, Marcello, ve hasta la puerta. Y Marcello iba hasta la puerta, ¿cierto? Si Fellini le decía eso a otro actor, especialmente los anglosajones, el productor decía eso, especialmente los norteamericanos o los ingleses, le decía, fulanito, ve hasta la puerta, lo primero que hacía el actor era decir, bueno, ¿y qué hago? ¿La abro? ¿Salgo? Y que eso le volaba la cabeza a Fellini, pues como que te dije que fueras hasta la puerta, ¿no? Pues no, por ahora no te preocupes si tienes que abrirlo, si tienes que salir, ¿ok? Y eso también indignaba a los actores, pues como decir, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué voy a salir? Pues porque voy hasta la puerta, ¿qué tengo que hacer después? Entonces siempre había una relación tirante, salvo con Marcello, donde no todo fue miel sobre hojuelas, pues por supuesto que ellos también tenían sus peleas, pero siempre fue como su actor fetiche y su amigo cercano. Hasta ahí la respuesta. Muy bien. Bueno, muy bien, Armando. Yo quiero darte las gracias y a ustedes por participar y espero que nos acompañen en una nueva conferencia. Ya esta semana, pues no quiero adelantar mucho, pero aparece entonces la programación de la próxima conferencia. Les llega como hemos venido haciendo, les llega esta información a los correos. Igual pues pueden consultar la página y ahí va a estar a finales o principios por tardar de la otra semana. Muchas gracias a todos pues por la asistencia y Armando nuevamente por la charla. Bueno, gracias a todos ustedes y que pasen una muy buena noche. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Y gracias, Jorge, también. Bueno, ustedes muy amables. Claro, gracias, a Jorge. excelente, muy rica. A Jorge también. Bueno, María Teresa, muchas gracias. Ay, me suena tan raro cuando me dicen María Teresa. Pero es que como te digo Techo, yo aquí delante de todo el mundo. Ay, yo me llamo Techo. Bueno, ya que tengo esa licencia. Sí.